Bien, arranco la grabación. Eh, el tema de hoy es sincronización, ¿no? Para eso, o cuál sería el tema, nosotros necesitamos en el trabajo práctico implementar semáforos, justamente para resolver un montón de problemas de userland donde hay varios procesos que quieren acceder a una zona crítica, a una zona compartida. Entonces, para eso necesitamos lo que en el TP1 ustedes utilizaron como un semáforo, pero ahora tenemos que ir del otro lado del mostrador e implementarlo. Es decir, irnos del lado del kernel y definir e implementar las syscalls para que el userland lo pueda utilizar. ¿Cómo implementarían semáforos o, digamos, qué es lo que necesitamos, cuáles son los ingredientes para hacer un semáforo? El semáforo tiene dos primitivas que ya las conocemos, son post y wait, ¿no? Post hace algo y wait hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace cada una de estas y cómo se imaginan que está implementado por abajo? O que podrían implementarlo por abajo. Un semáforo debería tener. A ver, Facundo. Bien, me gusta la idea. Vamos con un solo semáforo. Después vemos cómo lo extrapolamos y hacemos varios semáforos. ¿Cómo haríamos un semáforo? Vos decís hacer wait en un semáforo en cero. Bueno, ese cero quiere decir que en algún lado de la estructura vamos a tener un contador, ¿no? Que cuenta la cantidad de veces que se le hizo post al semáforo o el valor de inicialización. O sea, hay una variable ahí que va contemplando las cuentas, ¿no? Y wait, entonces, tiene dos comportamientos posibles, ¿no, Facundo? ¿Cuáles serían los dos comportamientos posibles de wait? Porque vos decís, bloquea los procesos que intenten hacer wait en un semáforo en cero. ¿Y qué pasa si el semáforo no está en cero? Perfecto. Va a decrementar esa variable que va a estar almacenada en algún lado. Y si, bueno, solamente si la variable es cero, ese proceso se va a quedar bloqueado. ¿Cómo mantendrías una referencia o cómo administrarías los procesos que están bloqueados por un semáforo en el trabajo práctico número 2? ¿Alguna idea? Ya dijimos, perfecto, ya tenemos una variable contadora que tiene el valor del semáforo. Por el otro lado, necesitamos en algún lado almacenar los procesos que están bloqueados por este semáforo en particular. ¿Qué podríamos hacer en el TP2 para tener esto? Sí, sí, de una manera, es correcto, de una manera un poco más implementacional, quizás podrías guardar una lista o un array de punteros a PCB de los procesos que están bloqueados. Hay muchas maneras de implementarlo, lo importante es que en algún lado vos tenés que marcar este proceso está bloqueado por este semáforo. Ya no nos va a servir más decir este proceso está bloqueado o no. Lo que nos va a servir ahora, lo que vamos a tener que hacer ahora es decir este proceso está bloqueado por este motivo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el trabajo práctico número 2 lo que terminan haciendo es que estar bloqueado o no estar bloqueado es como un estado booleano. O está bloqueado o no estás bloqueado, y eso lleva a errores, porque si yo estoy bloqueado por semáforo, yo no debería poder hacerte un unblock por userland, por ejemplo. O si yo estoy bloqueado por teclado, yo no debería hacerte un unblock con el comando de userland, ¿bien? Entonces, esto es importante para el TP2, que es ahora estar bloqueado no es booleano, sino que es, ok, estoy bloqueado por este motivo. En particular, vamos a tener muchos semáforos y yo estoy bloqueado en particular esperando a un semáforo de estos. Exacto, Facundo.
probablemente read, write y pipes lo termines implementando con algún tipo de semáforo tras bambalinas. Bien. Entonces estamos de acuerdo, vamos a anotarlo acá. Para tener un semáforo, necesitamos, sería un contador, lo estoy tipeando acá, y algún tipo de eh, colección que nos diga, ok, todos estos procesos están bloqueados por este semáforo. Lo hago así bastante abstracto, les doy la libertad de que lo implementen como quieran. Podría ser un array de pits o podría ser un array de punteros a PCB o cualquier otro mecanismo que tengan para implementarlo. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿cómo funciona la implementación de wait y de post? Más o menos así en lenguaje coloquial, ¿qué es lo que debería hacer un post? Bien, incrementar o desbloquear alguno, ¿no? O sea, ¿cómo sería el comportamiento de post? Post primero se va a fijar si hay algún proceso que está bloqueado por este semáforo. En caso de que así sea, lo va a desbloquear. Ahora, si no hay ningún proceso que está bloqueado por este semáforo, va a incrementar la variable. Bien. Y ahora les hago una contrapregunta. ¿Qué pasa si hay dos procesos en su implementación que llaman a post al mismo tiempo? ¿Hay una race condition? ¿Podría haber una race condition ahí? Porque fíjense que tanto la implementación de post como la implementación de wait están consultando el valor de la variable para luego decidir tomar una acción, ¿no? O incrementar la variable o desbloquear un proceso en el caso de post, o bloquear el proceso o decrementar la variable eh, en caso de wait. Entonces ahí tenemos un problema, que es que tenemos una zona crítica en el propio semáforo. Entonces ahora entramos en un problema del huevo y la gallina, ¿no? Porque uno diría, pero no entiendo, necesito un semáforo para implementar un semáforo. Porque ahora, dentro de la implementación del semáforo mismo, hay una zona crítica para la cual me vendría genial tener un semáforo, pero no lo tengo porque lo estoy a punto de implementar. ¿Se entiende cuál es la problemática? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Necesitamos una primitiva de sincronización, un poco más primitiva, valga la redundancia, que no sea un semáforo en sí, sino que sea algún mecanismo, algún algoritmo o cualquier cosa posible dentro de nuestro alcance para garantizar exclusión mutua. Puede ser algo más primitivo que el semáforo en sí. En este caso lo que necesitamos es un lock. Algo que nos diga, ok, por un momento yo voy a ser el único proceso que tiene acceso a la zona crítica y mientras yo tenga este lock adquirido, yo puedo hacer lo que quiera. Y después devuelvo el lock. Así que ahora voy a compartir pantalla y vamos a discutir diferentes problemas o diferentes implementaciones de cómo implementar este lock. ¿Bien? Que no es un semáforo, porque el lock va a tener solamente dos funciones o dos estados, adquirido o no adquirido. No va a tener un contador, no va a tener nada de esto. Un lock en específico va a decir, ok, yo tengo este lock, tengo la llave para acceder a la zona crítica, accedo a la zona crítica, hago todo lo que tengo que hacer y después devuelvo la llave para que otro proceso la use si lo necesita. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, a ver si puedo. Ahí ven en pantalla completa. Listo, perfecto. Si vengo acá, ahí también ven en pantalla completa, ¿no? Así estoy mirando los comentarios del chat. Bien.
Eso es un pequeño repaso, race condition y critical region. Yo creo que estamos todos en condiciones ya de saltear esta filmina. Race condition, tenemos dos o más procesos que quieren acceder al mismo recurso y dada la arquitectura del sistema operativo, puede ser que se llegue a un estado inconsistente si no se lo controla de manera adecuada. Y la región crítica es justamente cualquier recurso que necesite ser protegido de dos procesos que lo accedan concurrentemente. Entonces, vamos a hablar un poco de las condiciones necesarias. ¿Va? No debería haber dos procesos que simultáneamente accedan a la zona crítica. Esto sería la principal, ¿no? La correctitud de la implementación, donde decimos, ok, bueno, si hay dos procesos que están en la zona crítica en cualquier momento, claramente la implementación no sirve para nada. No podemos hacer asunciones sobre la velocidad o el número de CPUs. Vamos a ver que hay un par de soluciones donde asumimos que hay un único core, una buena solución no debería depender de la cantidad de CPUs que haya. Nosotros solo estamos corriendo en una, en el TP, pero de todas maneras una buena solución debería ser agnóstica a la cantidad de CPUs. Ningún proceso que esté fuera de la zona crítica debería bloquear a algún otro proceso. Y la 4 fundamental, ningún proceso debería esperar para siempre para entrar a la zona crítica. Quiero que hagamos un repaso de todo lo que hablamos hasta ahora, que es, empezamos con el objetivo de la clase, que es tener una implementación de semáforos válida. Dijimos que vamos a necesitar dos cosas, un contador y una colección de procesos, de alguna manera tagueados, diciendo que estos procesos están bloqueados por este semáforo. Pero para poder acceder a esas variables vamos a tener que acceder a la zona crítica del semáforo en sí. Para eso necesitamos la implementación de un lock. Bien. La API o el contrato es bastante sencillo. Es enter region y leave region. Fíjense que es bastante sencillo y lo único que necesitamos es llamar a enter region cuando queremos modificar la variable interna del semáforo y una vez que terminamos podemos salir de la región. ¿Se entiende más o menos cómo estructuramos el problema? ¿Cómo vamos de semáforo a estas dos primitivas que son mucho más simples que un semáforo en sí? Buenísimo. Vamos con la primera solución, ¿no? Quiero entrar a la zona crítica y digo, deshabilito todas las interrupciones, hago todo lo que tengo que hacer y después me voy de la zona crítica cuando termino. ¿Alguna opinión? Voy a preguntar primero si es correcto y después voy a preguntar si hay alguna desventaja. ¿Por qué no lo haríamos? Principalmente, esto tiene un impacto en la latencia del sistema en el sentido de que todas las interrupciones de hardware, todas las interrupciones van a estar deshabilitadas realmente hasta que este proceso salga de la región crítica. Es un poco como matar una mosca con una bazuca, ¿no? Donde decimos, ok, todo el sistema no puede ser interrumpido hasta que este proceso que quiere modificar este semáforo en particular termine de hacer lo que esté haciendo. No solo eso, sino que em, no sé si los perdés. Creo que los encolás, pero afectás la latencia del sistema, o sea, el tiempo que tardás en procesarlos, ¿no? No solo eso, pero esto yo no estoy familiarizado muchísimo, Fer, quizá vos sabés un poco más, pero entiendo que CLI y STI afecta solamente al procesador en el cual se está corriendo la instrucción. Entonces, Sí, 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 es así. O sea, justamente
Acuérdense que yo también lo comenté la semana pasada, que bloquear las interrupciones, te bloquea las interrupciones en el procesador en el que estás corriendo. Si tenés más de un núcleo o más de un chip, ¿m? Y la interrupción le llega a otro procesador, eh, vas a tener problemas. Bien, Y si justo te está manipulando las mismas estructuras de datos que vos tenés, vas a terminar con alguna estructura de datos corrupta. Creo que yo la comenté con lo de la interrupción del timer, de que, cuando vos estabas manipulando o estabas ejecutando una syscall que tenías que... Claro, ahí está, ahí me acuerdo. Que el kernel no es preemptive, entonces si se te acaba el slot, vos seguís hasta que volvés. Y que por eso también había que deshabilitar las interrupciones del timer en todos los procesadores hasta que vas a terminar. ¿Mm? espectacular. Gracias, Fer, por salir a aclarar. Por nada. Justamente Facundo te lo resuelve, pero eh, es un poco, es como decía, es matar una mosca con una bazuca. Además de que no es correcto porque en un sistema multiprocesador se rompe. Tiene sentido que porque un proceso quiera entrar a modificar una variable del semáforo, todo el sistema operativo no pueda recibir interrupciones. Cómo funciona el TP va a funcionar. No sé si es la mejor implementación. ¿Habrá otra manera de hacerlo? Y ahora lo vamos a ver. No es por el scheduler, pero bueno, si esperas un par de filminas más, vamos a llegar a la conclusión. Vamos con esta solución. Hace una espera activa. Bien, dice, bueno, hay una variable que se llama lock. Yo quiero acceder a ese lock. Voy a esperar hasta que el lock no lo tenga nadie. Y una vez que no tenga nadie, lo voy a pedir yo. Y después, cuando termino de hacer todo lo que tengo que hacer, lo libero y lo marco en cero. ¿Qué opinan de esta implementación? Hay dos tipos de preguntas que se pueden hacer. Una si es correcta, o sea, hace lo que tiene que hacer, y la otra es si se podría hacer mejor. Vamos primero con la primera. ¿Hace lo que tiene que hacer o se rompe en algún lado? Bueno, ¿te animás a escribirlo, Facundo, el assembler? ¿O lo escribo yo rápidamente? Y ahí habría... Sí, ahora lo escribo bien, no lo tengo tipeado, pero algo así, es correcto, Facundo, muy bien. El problema es que vamos a escribirlo muy rápidamente, todo junto. A ver, vamos a hacer. eh, a ver si puedo tipearlo acá directamente. Vamos con JN. Bien, a ver si me deja escribirlo así. No, a ver, me lo formateó todo. Vamos a hacer así. Vamos a venir acá, vamos a salir a la pantalla completa. Vamos a escribirlo acá. Move a X, wait.
Este sería el assembler de esta implementación para Enter Region. ¿Qué opinan? ¿Por qué dijiste que habría que ver el assembler, Facundo? ¿Dónde hay race condition? Perfecto. Perfecto. Es tal cual como decís, Facundo. Vamos a hacerla a recapitular. Acá no hay ningún tipo de protección. Entonces, estos pasos no son atómicos, no corren todos juntos. Entonces, un proceso podría ser interrumpido justo después de que corrió esta instrucción de acá. Entonces, adquiere el lock, porque en realidad lo que estás haciendo es, acá ya te estás trayendo el lock, y justo ahí el proceso sería interrumpido. Y vamos a otro proceso que corre esto también. Entonces, tenemos dos procesos que corrieron la primera instrucción. Entonces, ambos procesos tienen una copia del lock. Entonces, ambos procesos pueden entrar a la zona crítica. Es un error, porque quiere decir que ahora tenemos dos procesos que pueden entrar a la zona crítica porque ambos tienen lock. Después cada uno va a hacer lock igual a 0 y lo va a liberar, pero justamente nos rompe la implementación. No es una implementación correcta. ¿Ven por qué? Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a hablar un poco de la especificación o digamos, el contrato de la estructura lock. Hay un tipo de datos que es lockDT. Este lockDT, vamos a ver que puede ser simplemente un puntero a un int, no hay mayor lógica que eso. Pero tiene dos primitivas, acquire y release. Dado un lock, lo puedo adquirir y una vez que termine de usarlo, lo libero. ¿Qué nos permite hacer esto? Yendo para atrás, nos va a permitir poder entrar a la zona crítica del semáforo, modificar las variables que quiera modificar y después liberarlo y salir de la zona crítica. Hasta ahora no vemos ninguna solución que funcione. O sea, esta implementación, este contrato no tiene implementación. Vamos a explorar dos maneras, o vamos a explorar un par de maneras hasta llegar a la definitiva sobre cómo podríamos implementar acquire y release de manera tal que podamos usarla en el TP2 para implementar semáforos y así tener la primitiva de sincronización wait y post necesaria para usar en userland. Vamos a volver a pantalla completa. Bien. Vamos a hablar de esta solución. Alternación estricta. Haciendo la lectura coloquial de lo que está ocurriendo acá, cada proceso cuando quiere entra a la región crítica, cuando termina se la cede al otro. ¿Ven alguna desventaja acá? Es como un ping-pong, donde un proceso dice, ok, ya hice todo lo que tengo que hacer, te paso la pelota a vos. El otro proceso hace lo que tiene que hacer, le pasa la pelota a él. ¿Es una buena solución de acquire y release? Solo permite dos, eso es válido, te lo tomo. ¿Qué más? Cumple, ponele que hay solo dos procesos. ¿Cumple la exclusión mutua? O sea, ¿es correcta la implementación más allá de las limitaciones que tenga? No habría race condition. Pero lo que está pasando es que le estamos tirando la pelota al otro proceso
aunque el otro proceso no lo quiera. Entonces vamos a estar siempre esperando que el otro proceso me devuelva la pelota para yo poder entrar. Y eso viola la condición de progreso. Quiere decir que yo podría estar esperando infinitamente a entrar a la zona crítica, aunque nadie la esté usando. Entonces puede ser que el proceso 2 no tenga por qué usar la zona crítica, pero hasta que no me pase la pelota, yo no voy a poder entrar. Y eso es incorrecto. Si yo no puedo entrar a la zona crítica, debería ser porque está siendo ocupada por otro proceso, no porque la zona crítica está liberada y simplemente la implementación impide que yo entre. Entonces esto se puede iterar para resolver este problema. Y es la famosa solución de Peterson. No sé si lo vieron con Ariel ya en la teórica, pero lo que incorpora Peterson es un flag diciendo que estoy interesado en entrar a la región crítica. Entonces, nosotros vamos a pasar, o vamos a decir lo siguiente. Vamos a dejar de entrar a la zona crítica y pasar la pelota solamente si el otro proceso está interesado. Si el otro proceso no está interesado en entrar a la zona crítica, yo puedo entrar. Es ese while turn igual a process, interested other igual a true. Esto nos permite tener una implementación correcta de punta a punta. Funciona perfectamente. Solamente sirve para dos procesos. Eso es un problema. Pero, más allá de eso, funciona. Bien. ¿Hasta acá se entiende todo? Una pregunta. Fíjense que en la solución de Peterson, este while solamente itera si realmente el otro está interesado. Si el otro no está interesado, nunca itera y entro derecho. Les voy a hacer una pregunta antes de pasar a lo siguiente. Todas estas implementaciones dependen de una espera activa, ¿no? O sea, yo estoy haciendo ese while, vamos por ejemplo acá con el caso anterior. Acá hay un while turn diferente de cero, ¿no? Después tenemos por acá este while turn igual a process. ¿Qué opinan de esta espera activa? ¿Hay manera de zafar? Porque nosotros en el TP1 nos enojamos bastante si había una espera activa en algún lado. ¿Qué es lo que pasa? En el TP1 nosotros le decíamos, no debería haber ninguna espera activa, todo debería poder resolverse con semáforos. Ah, bueno, pero acá no tengo semáforos, porque es lo que estamos queriendo implementar. ¿Se les ocurre primero si hay alguna manera de zafar de la espera activa? Y si no hay manera de zafar de la espera activa, ¿por qué no es tan serio? O al revés, ¿no? Para no sesgar la pregunta con la respuesta. ¿Es serio si hay una espera activa? Voy a volver un par de filminas, algo que salté a propósito, que es la definición de spin lock. Este lock que nosotros estamos queriendo adquirir hace busy waiting, porque vamos a estar iterando, ¿bien? Hasta poder adquirir el lock. ¿Qué es lo que pasa? No podemos zafar de esto. En esta implementación no vamos a poder zafar de esto. Pero la garantía que tenemos es que como nosotros lo estamos implementando, sabemos que este acquire y este release están implementados de tal manera que solo lo vamos a usar para los semáforos y como mucho voy a estar esperando un par de quantums de tiempo. No es que estamos implementando semáforos en sí con una espera activa. Estamos implementando la primitiva lock con una pequeña espera activa que lo único que va a hacer es acceder al semáforo
y ahí sí actualizar los valores y bloquear al proceso. Entonces esa espera activa es un pequeño costo que estamos pagando para que la implementación general del semáforo no haga espera activa. Fíjense que acquire y release solo lo necesitamos para poder ir, bloquear el proceso, ir, modificar esa variable, el espacio o el tiempo que me consume la zona crítica como proceso es muy breve. Entonces el tiempo total en el que un proceso puede estar esperando a adquirir el lock es también muy breve. Un par de quantums de tiempo, lo sumo. Pagamos de costo un par de quantums de tiempo que por ahí nos lleva a tener esta query y este release, y a cambio tenemos una implementación robusta de semáforos que yo puedo estar bloqueado, puedo esperar segundos, minutos u horas hasta que ese semáforo me libere. ¿Tiene sentido? Se podría hacer un yield, depende de la implementación, Facundo. Bueno, un poco lo que quiero es que se lleven esta idea de, ok, un pequeño costo de espera activa para implementar una estructura de datos mucho más potente que me permite no hacer espera activa para casos de usos mayores. Este spin lock se usa en escenarios súper controlados, que es justamente solamente para la implementación de semáforos. Particularmente me gusta mucho esto porque es un poco de bootstrapping de la estructura de datos semáforos, ¿no? O sea, rompemos el problema del huevo y la gallina con una pequeña espera activa que después nos permite implementar una estructura de datos mucho más potente. Así que bueno, esa es la conclusión. El costo de romper el problema del huevo y la gallina es una pequeña espera activa. Vamos con la implementación propiamente dicho. Todo esto que hablamos fue el camino hasta poder llegar acá. Esta es la que a mí me gusta. Después hay una segunda que la podemos discutir, pero esta es la que a mí me gusta, que es la instrucción exchange, que ejecuta un swap atómico. O sea, exchange lo que hace es intercambia dos o un registro y una dirección de memoria atómicamente. O sea, pase lo que pase, nadie me va a interrumpir ahí. No puede pasar que la dirección de memoria y el registro o los dos registros tengan una copia uno del otro. Siempre es un intercambio. Ahora la pregunta es cómo implementamos acquire y release con esta instrucción exchange. O sea, yo te doy ahora un recurso que antes no tenías, que es un swap atómico. ¿Cómo podemos hacer para tener acquire correcto? Vamos a masticar un poco la implementación de Enter Region. El primer paso, vamos a resaltarlo. El primer paso es setear en el registro el literal 1. Bien, encendemos un flag y decimos, bueno, en el register EAX o lo que sea, tengo el número 1, literalmente el número 1. Bien. Y después vamos a hacer un swap entre el lock y el número 1. Entonces pueden pasar dos cosas acá. Acá hay dos casos. Lock podría tener el número 1 o podría tener el número 0. Si lock tenía el número 1, este paso es idempotente, no hace nada. Bien, porque register ya estaba en 1. En cambio, si lock estaba en 0, lo que hace exchange es que ahora register esté en 0 y lock esté en 1. El siguiente paso es chequear, bueno, register, ¿pudiste adquirir un 0 de lock? Si la respuesta es sí, si adquiriste realmente este 0 que estaba dentro de lock, entraste a la zona crítica. Felicitaciones y salís del bucle. Hay algo, una interpretación de esto
que es muy, a mí me sirve para entenderlo, la primera vez que lo vi no entendía bien cómo funcionaba, que es, no se generan ceros nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Si la implementación es correcta, siempre hay un único cero que se está moviendo de un lugar al otro y el cero es la llave para poder entrar a la zona crítica. Fíjense, cuando un proceso tiene el cero, lo tiene, entonces lo que va a pasar es que el lock va a tener un 1. Cualquier otro proceso que quiera acceder a la zona crítica se va a quedar trabado acá. Porque va a ser, ok, exchange de register con lock. Register ya es 1, lock es 1. Y acá esto siempre va a dar falso y va a volver a iterar. Fíjense que no, en ningún momento se generan nuevos ceros. El lock arranca en cero y cuando un proceso trata de entrar, lo adquiere, lo guarda en register y si register logra adquirir ese único cero que estaba dando vueltas, puede entrar a la región crítica. Una vez que termina, lo devuelve. Este mov lock 0 no genera un cero nuevo, sino que devuelve el cero que ya está adquirido. ¿Lo ven? Sí, igual sigue siendo espera activa, ¿no? Sigue siendo espera activa, pero es lo que hablamos antes. Es el pequeño costo que pago para tener un spin lock, para tener semáforos. Claro, La perfecto. Más espera por eso activa se es... llama spin lock. Por eso mismo se llama spin lock, porque se queda dando vueltas hasta que. ¿Mm? Claro. O sea, la idea es que las regiones críticas tienen que ser breves, ¿mm?, y estar bien escritas y ser lo más eficientes posibles para que el tiempo que se pasan los otros haciendo busy waiting, sea lo más corto posible, como dijo Gonza hace un rato. Porque además es prácticamente un while 1. Un while 1 te manda la utilización de CPU al 100%, como nada. Así, así que las regiones críticas tienen que ser cortas y eficientes. Bien. ¿Se entendió? Esto quizás lleva un ratito de tiempo de masticarlo para llegar a entenderlo. Yo lo pienso siempre como, bueno, hay una papa caliente que se van pasando entre sí. El proceso lo agarra y cuando termina de usarla la deja y se la van pasando. Pero es siempre el mismo cero que cuando uno tiene es literalmente una llave que me permite entrar a la región crítica. Claro, y esto te lo garantiza porque, o sea, si cambia otro proceso, se hace el context switch y el registro se guarda. Claro, Sí. Ah, Además, no perfecto. puede cambiar otro proceso porque el kernel es non-preemptive. Acordate lo que dijimos hace un rato. Estás en el medio de una cyclo call, no te pueden interrumpir. Pero entonces, si el kernel entero es non-preemptive, entonces directamente puedes implementar el semáforo sin problemas, ¿o no? Es que el kernel claro. es, el kernel es non-preemptive, pero vos acordate que todo lo que estamos poniendo para exclusión mutua, o sea, después cuando vos lo escalás a varios procesadores, si no tomaste las precauciones ahora, después no anda. ¿Sí? Y el kernel se puede ejecutar en múltiples procesadores. No hay problema con eso. Si tomas los recaudos, se puede. Acá va a correr con un solo procesador, pero el tema es hacerlo, porque de todos modos hay que implementar semáforos. ¿Sí? Es parte de lo que se pide en Claro. TP. La implementación de semáforo hay que hacerla bien de una, porque si no, después tenés problemas. Porque el spin lock es la unidad fundamental sobre la que se arman todas las primitivas de sincronización. Si tenés mal armados los spin locks, nada de lo que vos le pongas encima va a funcionar bien. ¿Mm? Un poco lo Claro, que decís, perfecto. Facundo, es verdad, que es que en la implementación de este TP vos ya encapsulás las syscalls en CLI y STI, Mm. ¿no? Entonces, tenés razón en el sentido de que no es necesario y las syscalls y la
el acceso a la zona crítica te va a andar igual, pero también es de modo pedagógico, nosotros les pedimos que implementen esto. Así que buen catch, pero igual tiene que estar implementado. Claro, perfecto. Creo que en nuestro TP, la syscall de write, habilitábamos las interrupciones dentro del kernel para hacer como la escritura ahí adentro del kernel. Eso estaría mal, ¿no? O sea, lo tendríamos que reescribir para que sea non-preemptive. Lo podemos ver si querés preguntar en el foro, pero en principio Hay que, cosas. sí, hay que ver cómo lo armaste, justamente. Dale, perfecto. O sea, porque es un principio básico que vos salís de una syscall o porque la terminaste o porque bloqueaste, no porque te sacan. Claro, perfecto. ¿Eh? El scheduler no te puede sacar si estás en el medio de una syscall. Eso es básico. ¿Y eso por qué se hace si ya con estas cosas de sincronización no se podría hacer el kernel preemptive? O sea, ¿qué es lo que puede llegar a fallar si el kernel es preemptive? Eh, Te genera bastante complicación y ganás relativamente poco, ¿sí? Al menos adentro de una syscall. En otras cosas puede pasar. Hoy en día el approach es más o menos es híbrido. Vos tenés como si fuesen procesos que son kernel threads que corren para tareas periódicas de housekeeping. Si vos haces en Linux un PS y ves procesos que el nombre del proceso está entre corchetes, son ese tipo de cosas. Y eso sí te puede interrumpir y dejar que corra otro. Pero una syscall, la complejidad de meterle toda la sincronización adicional para que no tengas ningún problema, porque te pueden interrumpir, eh, el overhead de hacer eso es más grande que lo que ganás por dejar que lo interrumpan Claro, y y se además apriegue. para ¿Eh? cosas de acceso a dispositivos necesitas atomicidad, ¿no? O que sea preemptive. También, No preemptive. claro, sí. En syscall que requiere. Es que además si vos tenés acceso a dispositivo, en general el acceso a dispositivo es lento y bloqueas, te vas a dormir y te despiertan cuando está. ¿Sí? Si Claro, vos pero esa estás esperando algo. llamada tiene que ser atómica. Va, me Sí, imagino. sí, no tanto atómica, porque en realidad está compuesta de varias cositas, pero sí, vos tenés garantizado que la syscall cuando vuelve, vuelve o porque terminó o porque tuvo un error. Claro, perfecto. Después busco, tengo en un libro de arquitectura de kernel que tengo, está explicado por qué es así. Después la busco y te paso la respuesta. Dale, gracias. Sí, mandame un mail por las dudas para hacerme acordar, pero te lo paso. Dale, gracias, Fer. Por nada. Bien. Para cerrar, esta es otra posible instrucción que pueden usar, que es test and set lock, TSL. ¿Cómo se mastica? Muy similar. Lo que estaba en lock lo guardo en RX y en lock pongo un 1. Entonces ahora lo que va a pasar es que tenés dos casos, ¿no? Donde lock ya era 1 cuando corriste TSL y donde lock era 0 cuando corriste TSL. Tenés esos dos casos. Si lock ya era 1, fíjate que esta operación es idempotente porque lock ya era 1, no hiciste nada, y en register te quedó un 1, porque en lock había un 1. Esto te da falso, entonces itera. Ahora, si en lock resultaba ser que había un 0, porque nadie lo había adquirido, en lock se pone un 1 y ese 0 que está en lock se transfiere a register. Esto da verdadero y va, verdadero. No activa este jump y retorna la función. Es bastante sencillo. Simplemente son esos dos casos, ¿no? Donde lock era 1, entonces esta operación no hace nada. Y donde lock era 0, porque nadie había adquirido el lock, y entonces te lo quedaste. Y en lock dejas puesto un 1 para que nadie más se lo pueda llevar.
Una vez que terminás, devolvés el 0 al lock. Bastante similar al anterior, pero un approach un poquito diferente. ¿Tiene sentido? Lo dije brevemente, me parece muy parecido al anterior. A gusto del consumidor si usar TCL o Exchange. Ambos son spin locks, o sea que ambos iteran. Lo único que cambia es la interpretación de la implementación. Bueno, eso es todo para sincronización. Nada más para decir en términos de contenido, lo que podremos hacer es un refresco punta a punta de todo lo que hablamos. Tenemos que implementar, el objetivo de la clase es implementar semáforos. Necesitamos semáforos para el TP2. Discutimos la estructura del semáforo. La estructura del semáforo es una variable contadora y en algún lado tener almacenados los procesos que están bloqueados por este semáforo. Si la variable contadora es 0, podría ser que haya procesos bloqueados. Si la variable contadora es mayor a 0, no va a haber procesos bloqueados. Hay varios casos borde ahí que van a tener que mirar. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si hago un post y la variable contadora era positiva, era no 0? Bueno, entonces ahí yo ya sé que no hay ningún proceso bloqueado, simplemente la incremento. ¿Qué pasa si hago un post y la variable contadora era 0? Ahí podría ser que haya un proceso bloqueado, entonces tengo que ir a desbloquearlo. Les hago una pregunta. ¿Cambia algo la estructura de datos que usemos para almacenar la lista de procesos bloqueados por este semáforo? ¿Es lo mismo si uso un LIFO que un FIFO? ¿Una cola, un stack? ¿Tengo que tener alguna garantía ahí cuando estoy implementando? Recuerden que todos los procesos tienen que eventualmente ser desbloqueados. Hay una implementación, hay ciertas estructuras de datos donde puede pasar que un proceso se bloquee esperando un semáforo y que nunca, ante suficientes posts, sea liberado. Así que tengan cuidado con eso. Se los dejo En abierto. los ejercicios de sincro no, se decía que no había garantía de FIFO o de algún Acá, orden. acá ustedes lo van a necesitar Ok. porque imagínate que lo hacen con un LIFO. ¿Bien? Lo que podría Ok. pasar es que yo me bloqueo esperando el semáforo y después hay dos procesos que hacen ping pong, ping pong, ping pong. Entonces ese proceso que te quedó como en el fondo del stack nunca realmente accede, nunca le das la posibilidad de entrar a la zona crítica o de adquirir el semáforo. Entonces generaste inanición y el proceso ahí se quedó para siempre en el fondo del stack. Claro, pero para eso en los ejercicios de sincro habían formas de evitar la inanición, ¿no? Eh, no sé a cuál te referís, pero No, en acá general, como te yo decían, eso creo de que que no hay no manera. garantizaba. Yo creo que no hay manera y depende de tu implementación. O sea, vos Claro. en la implementación necesitas garantizar que si un proceso hace wait, eventualmente entras. Bueno, siguiendo con el resumen, tenemos la estructura de datos, tenemos el contador, tenemos la lista de procesos bloqueados. Hay una zona crítica en la estructura de datos que queremos usar para
crear zonas críticas, hay un problema del huevo de la gallina, que lo resolvemos con un spin lock. Ese spin lock hace una pequeña espera activa, pero nos garantiza que un solo proceso a la vez puede entrar a modificar esa variable contadora y esa lista de procesos bloqueados. Pagamos un pequeño precio, que es una pequeña espera activa, y eso nos permite hacer una estructura de datos más potente que permita a los procesos estar bloqueados sin consumir el CPU por más tiempo.